bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta preciosa tarde. Qué gusto me da poder saludarles. Soy el Pastor Fuentes de Iglesia de Dios, Ministerios Vida, de la ciudad de Watsonville. Es un gozo poder saludarles en este hermoso día, donde nuestro Dios nos da la oportunidad de estar con vida, de poder disfrutar estos momentos con nuestra familia. La Iglesia de Dios es un ministerio donde el Señor nos ha traído aquí para compartir el mensaje de salvación y vida eterna en esta ciudad. Así que le animo, si usted no conoce al Señor, hágalo. Reconozca a Jesús en su corazón y verá que el Señor va a cambiar y transformar su vida. Así que en esta tarde, un saludo a cada uno de ustedes que nos van a ver en las diferentes ciudades, diferentes partes del mundo. Y al final vamos a hacer una oración para todos aquellos que están padeciendo esta dificultad en estos tiempos, por aquellos que han perdido sus familiares por esta pandemia. Así que vamos a iniciar entonces en esta hermosa tarde con la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Quiero compartir con ustedes cómo vivir en una fe confiada. Y este versículo 13 que acabamos de leer del capítulo 4 de Segunda de Corintios empieza diciendo así: teniendo el mismo espíritu de fe. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir con esta frase, espíritu de fe? Esto significa una actitud o perspectiva de la fe. El apóstol Pablo en realidad no está refiriéndose a un don especial, como lo dice la primera carta en el capítulo 12, verso 9, sino más bien a esa prontitud de fe que debe estar o pertenecer a cada creyente. Nuestro verdadero testimonio por Dios se basa en la fe en Dios. Y esta fe viene de la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. El oír la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué tenía Pablo tanta confianza? Y fíjense en esta tarde en las certezas
que debemos de tener debido a nuestra fe. En primer lugar, entonces, tenemos que estar seguros de la victoria final. Y me llama la atención este versículo 13 al versículo 18, que empieza hablando acerca de cómo vivir en esa fe confiada, mayormente en estos tiempos. Todos estamos hablando de los últimos tiempos hasta que llegó este tiempo. Pero ahora estamos viendo con más claridad de que la venida de nuestro Señor se acerca, con señales visibles que estamos escuchando, que estamos viendo. Entonces tenemos que estar seguros de la victoria. Si Jesús ha vencido a la muerte, que es el enemigo final, la pregunta sería, ¿por qué temer alguna otra cosa? Aunque el hombre intente de muchas maneras de pretender o penetrar el significado de la muerte para prepararse para ella, sin embargo, nadie tiene la respuesta a la muerte. El versículo 14 nos está diciendo que sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tenemos que estar seguros. No esperemos prepararnos hasta que llegue la muerte. ¿Cómo vivir por fe? Avanzar por fe. La Biblia nos está diciendo en esta tarde, a través del apóstol Pablo, que tenemos que tener esa seguridad. Nadie tiene el tiempo ni el día comprado, pero la seguridad debe estar que Jesús es nuestro Salvador. Y déjenme decirle que si la persona no está preparada para morir, en realidad no está preparada para vivir. Tenemos que morir para vivir. Me resuena mucho la palabra del apóstol Pablo cuando él dice que él ha terminado la carrera, ha peleado la buena batalla de la fe. Muchos en este tiempo le tienen miedo a la muerte, pero usted y yo creo que no, porque al morir sabemos un lugar para dónde vamos. Jesús vino a este mundo para prepararnos para el encuentro con Él mismo, renunciando al pecado y vivir para Él. Que si morimos, tenemos un lugar seguro. Entonces, si la gente no está preparado, estimado amigo o estimado hermano, que todavía está dudando, si no estás preparado todavía, es tiempo de prepararte. No es tiempo de vacilar, es tiempo de avanzar, es tiempo de vivir por la fe. Estamos seguros de que Dios será glorificado. Y el verso 15 nos dice la palabra del Señor: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Tenemos que tener esa seguridad de que Dios será y es glorificado en todo tiempo. Este versículo entonces, versículo 15, encontramos ese paralelismo, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, eso es la realidad que nos da la seguridad de que estos momentos que estamos viviendo nos deben ser o no deben ser despreciados, porque es cuando más tiempo podemos pasar en la presencia de Dios.
es cuando más tiempo podemos pasar en familia. Hoy es tiempo y el Señor nos está regresando al tiempo del culto familiar. Porque hay una generación que está creciendo que si no los instruimos en la palabra, crecerán sin fe. Y después decimos, ¿qué pasó con nuestros hijos? Pero nosotros no hemos hecho la función de la instrucción de la palabra de Dios desde casa. Entonces es la realidad que estamos viviendo. Todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Quizás nosotros estamos pensando, pero ¿por qué está pasando ahora? ¿Por qué nos han prohibido? ¿Por qué tenemos que estar en casa? ¿Tenemos que estar trabajando? Yo comprendo todas esas cosas. Pero creo que es el tiempo de regresar a compartir la palabra con nuestra familia. Ya hemos perdido tanto tiempo. Ahora es el tiempo de regresar. Es el tiempo que la palabra sea anunciada desde casa para nuestros hijos, para nuestros vecinos, que la palabra hará su efecto en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se puede glorificar a Dios en estos tiempos de prueba? Es la pregunta. ¿Cómo se puede glorificar a Dios en estos tiempos de prueba? ¿Te sientes desesperado y desesperada? ¿Se te hace ya una eternidad? Y allí es donde debe abundar la gracia para mantener el gozo y la fuerza aún cuando la situación se pone más difícil. Ahí es donde debemos fortalecernos en el Señor, como dice Pablo en el capítulo 6 de Efesios, verso 10. Que debemos fortalecernos en el poder del Señor y en su fuerza. Desde casa, buscar su rostro. Yo creo que hoy ha tenido más tiempo que nunca, porque hemos estado viviendo afanados de las cosas materiales. Hemos estado viviendo afanados que no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para Dios. Pero ha llegado la hora de que nosotros debemos caminar por fe. Por fe, porque ese es el tiempo. Debemos estar seguros entonces de que estas pruebas están obrando a nuestro favor, no en nuestra contra. Esta prueba que está viniendo para el mundo entero nos ayuda a nosotros a despertar como iglesia. Ya no es tiempo de estar rendidos en el letargo. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de caminar. A veces somos más sensibles a otras cosas que a la presencia de Dios, que a la palabra de Dios, que nos alimenta, que nos fortalece. Entonces debemos estar seguros que este tiempo está a nuestro favor, porque ahora tenemos más el tiempo de estar con el Señor, hablar con el Señor, leer la palabra, compartir la palabra con otros. Vean lo que dicen los versos 16 y 17. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si nos damos cuenta de lo que dice la palabra, que esta breve y momentánea tribulación nos ayuda a nosotros a estar encerrados en nuestro cuarto clamando al Señor por un mover de su Espíritu Santo para este tiempo.
por un despertar de nosotros como iglesia. No lo veamos como algo malo. Quizás en lo natural sí podemos decir, pero es que ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? Es tiempo de buscar el rostro precioso del Señor. No dejemos pasar esta oportunidad. Más bien, animemos a nuestra familia, unámonos como familia. Es el momento, queridos hermanos, amigos. Quizás tú no entiendes esta palabra, pero esta palabra está para nosotros a este tiempo. Pero muchos de ustedes están renegando, pero ahora es el momento de reconocer a Jesús, que sin Él no somos nada. Necesitamos a Jesús en nuestras casas. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos a Jesús en todo en nuestras vidas. Déjeme decirte en esta tarde que Pablo dice una palabra clave aquí, en este verso 16 y 17. Él dice, no desmayemos. No desmayemos. Diciendo, es que no puede crecer mi fe si no me estoy congregando. La fe va creciendo día tras día, porque la misión no es quedarnos retenidos. No podemos quedarnos en un punto medio. ¿Crecemos o nos morimos? La responsabilidad es de cada uno de nosotros. No desmayemos en estos tiempos. Es más bien, debe fortalecer nuestra fe. Es más bien, debemos crecer aún más, que cuando regresemos, nuestro ser interior va a crecer aún más. Porque a veces por cualquier circunstancia no nos congregamos. Perdemos ese día de adoración. Perdemos ese día de congregarnos. Pero ahora ha llegado el momento que está en su casa. Ahí es donde debemos buscar al Señor. Buscar su rostro. Entonces Pablo está diciendo aquí, no desmayemos. Miremos a Cristo, miremos el reino del Señor. Por naturaleza yo creo que estamos viendo más los problemas, la situación caótica que se vive en el país o en otros países. Pero ahora es tiempo de mirar a Jesús. Y cuando miramos a Jesús, todas las cosas nos ayudan para bien. La pregunta es, ¿qué importa que el hombre exterior esté padeciendo, siempre y cuando el hombre interior esté experimentando renovación espiritual diaria? O sea, nuestro hombre interior no puede quedarse sin alimento todos los días. Necesita alimentarse para poder enfrentar estos tiempos que estamos viviendo. Para poder enfrentar el tiempo de prueba, necesitamos que nuestro ser interior se fortalezca en la palabra, se fortalezca en la presencia del Señor, se fortalezca adorando al Rey de Gloria. Aunque nuestro cuerpo físico se va desgastando todos los días, necesitamos que nuestro interior se vaya creciendo. Necesitamos que nuestro interior vaya creciendo aún más. ¿Por qué? Porque al momento de la prueba podemos estar firmes en esa fe. Podemos caminar en esa fe. Aunque la tierra tiemble, aunque otras cosas sucedan que nos espantan, pero si nuestro ser interior está creciendo, miren, no hay cosa que nos pueda espantar. Pablo no está sugiriendo que el cuerpo físico tenga carencia de importancia, o que se esté ignorando cuáles son sus necesidades. Porque el mismo apóstol dice que nuestros cuerpos son el templo de Dios. Entonces debemos de cuidarlo. Este cuerpo es bueno, lo que el Señor nos dio, que se ha convertido en morada y presencia de Dios en nosotros. Se ha convertido nuestro cuerpo en un santuario. Debemos de cuidarlo entonces, pero nuestro ser interior necesita más cuidado. Necesita crecer.
necesita fortalecerse. El día que no oramos, el día que no leemos la palabra, comienza a morir, comienza a desfallecer. Esto es de continuo un crecimiento constante. Entonces, no ignoremos los tiempos. Dios nos da la fuerza que necesitamos de acuerdo a lo que se da del día a día. Dios nos fortalece aún en este tiempo. Dios te seguirá fortaleciendo aún tiempos más de prueba que vendrán para el mundo entero. Él seguirá fortaleciéndote. Dios nos da la gracia que necesitamos cuando las necesitamos. Y vea lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién es tu socorro? Es Dios. ¿Quién es tu fortaleza? Es Dios. ¿Quién es tu ayuda? Es Dios. ¿Quién te da la inteligencia? Es Dios. ¿Quién te da dirección? Es Dios. ¿Quién es el que te protege? Es Dios. Entonces acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar así entonces misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Decidamos entonces aprender del diario vivir. Decidamos aprender a vivir por fe, caminar por fe, creerle a Dios. Quizás muchos de ustedes han entrado en el tiempo de duda, de incredulidad. Despertemos o despierta. No lo dejes para mañana, es para hoy. Cuando vives por fe en Cristo, puedes lograr la perspectiva correcta del momento circunstancial. Cuando vives por fe en Cristo, puedes lograrlo. Vea en los contrastes que el apóstol presenta en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 17. Él habla de la leve tribulación. Es un pequeño momento que se detiene para que nosotros nos sentemos y analicemos qué hemos hecho hasta este momento, cuánto hemos crecido hasta este momento, cuánto hemos avanzado hasta este momento. Es una leve tribulación. Él habla de un peso de gloria, momentáneamente, eterno. Obra en contra nuestra, obra a nuestro favor. Este es un momento definitivo y determinante. ¿Quieres seguir viviendo a los placeres de este mundo? ¿O quieres determinarte para servir al Señor para siempre? Veamos que Pablo está escribiendo con los valores de la eternidad a la vista. Él habla de esta leve y momentánea tribulación. Él describe entonces que estaba pasando las pruebas presentes con la gloria futura. Y en su descubrimiento encontró que sus pruebas en realidad estaban obrando a su favor. Otro puede decir, pero qué persecución, pero qué está pasando en este mundo entero. Lo que nos está hablando aquí es que está obrando a nuestro favor. Y Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Espera lo que Dios va a hacer en tu vida. Espera lo que Dios va a hacer en estos tiempos. Dios no ha callado. Dios sigue hablando a la humanidad para este tiempo. Dios sigue hablando a la iglesia. El mensaje todavía no se ha terminado, porque lo que acabamos de leer dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Iglesia, algo poderoso se avecina.
No veamos los tiempos que vivimos como malos. Veamos los tiempos como para analizar y ver que estamos viviendo en los últimos momentos. Por último, estemos seguros de que el mundo invisible existe, según el versículo 18, que habla aquí en la segunda carta de Corintios 4. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros podemos pensar que es un sufrimiento, pérdida de un ser querido. Y no me malinterprete que usted diciendo, puede decir, bueno, está pensando, es indolente. No. Queremos a nuestros seres queridos. Nos duele lo que está pasando en el mundo. Pero tenemos que verlo de otro punto de vista. Si todos nosotros pudiéramos ver por un momento el mundo invisible de la manera que Dios quiere que la veamos, nunca atraería lo que Él ofrece. Si usted le echa un vistazo al Antiguo Testamento, los grandes hombres y mujeres de fe que ahora son mencionados en Hebreos capítulo 11 tuvieron éxito debido a que vieron al invisible. Le invito de último a que vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 10. Hebreos 11, 10 nos dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. El versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino que mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Verso 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Vayamos al versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, estos grandes hombres y mujeres de fe crecieron porque vieron lo invisible. Si nosotros dejamos de ver lo material y vemos lo invisible, usted va a ver un crecimiento espectacular en su vida. Miremos lo espiritual, preocupémonos por lo espiritual. Esperemos entonces que crezcamos. ¿Cómo puedes mirar las cosas que son invisibles? Por la fe. Por la fe es que nosotros caminamos. Por la fe hemos creído que Jesús murió en la cruz del Calvario, conforme lo dice la palabra. Por la fe creemos que Dios está con nosotros en este tiempo. Por la fe caminamos de que Dios nos guarda en todo tiempo y en todo lugar. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos y vemos lo invisible. Jamás hemos visto a Cristo o al tercer cielo, sin embargo, lo sabemos que son verdaderos porque la palabra de Dios lo dice así. No lo hemos visto personalmente, pero sí hemos tenido una experiencia personal con Él, espiritualmente, por la fe. Entonces, en esta preciosa tarde, confiemos
creamos por la fe, caminemos por la fe, vivamos la fe. Seamos sensibles a Dios y a su palabra. Confiemos que siempre Dios estará ayudándonos en todo tiempo. Como lo dice el Salmo capítulo 90, verso 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Todo esto indica que no importa las circunstancias del momento que estemos viviendo, Dios seguirá siendo siempre fiel, estando con nosotros todos los días. Pero ¿cuánto tiempo nosotros pasamos con Él? Es la pregunta. Y esa pregunta se la dejo a usted. Que todos nosotros tenemos que ser responsables de cuánto tiempo pasamos con el Señor. Espero que esta palabra, la palabra del Señor, le ayude, lo desafíe para los tiempos cambiantes, para los tiempos venideros, cómo caminar, cómo vivir por fe. Vamos entonces a concluir en esta tarde con estas palabras de oración. Haga una oración conmigo para concluir. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra nos alienta y nos anima a caminar por fe y creer de que tú siempre estarás con nosotros. No importando los momentos difíciles, no importando los tiempos cambiantes, pero nuestra seguridad eres tú. Yo te pido, Señor, por todos aquellos que están pasando momentos difíciles, que esta palabra les traiga aliento a su corazón. Y ayúdanos a despertar. Amado Señor, que tu espíritu nos fortalezca, que tu espíritu se haga mover en estos tiempos, en nuestras vidas, en nuestras familias, en este mundo. Que la gente pueda poner atención a estos tiempos donde hay necesidad de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Y te agradezco, Padre Santo, porque me das la oportunidad de compartir con muchos que van a ver y escuchar esta palabra. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos y hermanas, en esta tarde. Espero que la palabra de este día le ayude en su vida espiritual. Y me alegro que usted esté viendo este video y no deje de darle like a nuestros videos que hemos estado subiendo. Ya este es el tercero. Así que ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo a muchas personas que quizás están pasando momentos difíciles. Ayúdanos, suscríbase a nuestra página Ministerio v07@gmail.com. Así que no se lo pierda. Va a ser de mucha bendición a muchas personas que no conocen a Jesucristo. Entonces, ayúdenos y esperamos que sea de bendición este mensaje de la palabra del Señor. Así que hasta pronto, nos veremos nuevamente con otro mensaje que le va a ayudar en estos tiempos
de cambios. Dios les bendiga, cuídense mucho y no dejen de buscar al Señor. Y únanse a nosotros, escríbanos, unámonos en este tiempo en orar por las naciones que están pasando momentos difíciles económicamente y de muchas maneras. Así que únase a nosotros. Estamos teniendo oración los miércoles y puede unirse todos los días a orar, a clamar al Señor por todos aquellos que tienen necesidad. Así que Dios les guarde, Dios les bendiga, y con ustedes les ha hablado el pastor Fuentes. So